Constitución Mexicana de 1857. La Constitución Política de la República de México, juramentada el 5 de febrero de 1857, fue la Carta Magna redactada por el Congreso Constituyente de ese mismo año, durante la presidencia del liberal Ignacio Comonfort, predecesor del célebre Benito Juárez. En la redacción de esta Constitución imperó el espíritu liberal que consagró numerosas libertades civiles igualitarias para los ciudadanos mexicanos sin distinción, y arremetió contra las prácticas del orden feudal y nobiliario, que todavía permanecían desde las épocas coloniales. Su promulgación fue muy polémica, ya que iba en contra de los intereses de la Iglesia Católica y de los sectores conservadores de la sociedad, por lo que el Partido Conservador se opuso fehacientemente a su aprobación, desencadenando así la polarización social y los enfrentamientos políticos, que luego dieron pie a la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, que culminó con la derrota de los conservadores y la instauración del gobierno liberal de Benito Juárez. La Constitución Mexicana de 1857 obedece al espíritu liberal que se había gestado paulatinamente desde los tiempos del Imperio Mexicano, cuando las ideas de la Ilustración francesa habían impedido la formación de una monarquía propia en el antiguo Virreinato de España. Este pensamiento liberal se hizo con el poder tras el fin de la dictadura de Santa Anna, cuando Comonfort asumió la presidencia interina en 1855 y convocó a un Congreso Constituyente para redactar una nueva Constitución, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ayutla. El Congreso Constituyente, convocado por los liberales en 1855, estaba integrado por 2 grupos: los liberales moderados, que abogaban por un retorno de la Constitución de 1824, y liberales puros, que pretendían una nueva Carta Magna con cambios mucho más radicales. Estos últimos, finalmente, lograron imponer sus propuestas a pesar de la influencia que el presidente Comonfort ejercía en la bancada moderada, pues eran mayoría. Entre estos constituyentes liberales puros destacaron Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, José María Mata y Santos Degollado. La nueva Constitución se estructuró en base a 8 títulos y 128 artículos. Los títulos contemplaban los siguientes temas. Título primero, de los derechos del hombre, de los mexicanos y de los extranjeros. Título 2, de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, de las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional. Título tercero, de la división de poderes. Título cuarto, de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Título quinto, de los estados de la Federación. Título sexto, prevenciones generales. Título séptimo, de la reforma a la Constitución. Y título octavo, de la inviolabilidad de la Constitución. Entre los cambios más trascendentales que incluyó la nueva Constitución, se destacaba la consagración de la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad del porte de armas y otras libertades individuales para los ciudadanos mexicanos. Asimismo, confirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la posibilidad de ir a prisión por deudas civiles, así como la forma de tortura y la pena de muerte. También eliminó las alcabalas y aduanas internas, prohibió los títulos nobiliarios, monopolios y honores hereditarios, promulgó la educación laica y enajenó los bienes raíces de la Iglesia Católica, otorgándole al Estado un rol preponderante en los asuntos antes regidos por la religión. Otro de los grandes cambios introducidos por esta Constitución tuvo que ver con el carácter federal que le otorgaba al país, puesto a partir de entonces por 23 estados y un territorio federal, superando los 20 consagrados en la Constitución de 1824. Los principales opositores a este nuevo orden jurídico eran aquellos cuyos modos de vida y cuotas de poder social se veían directamente afectadas, como la Iglesia Católica y sus partidarios, sobre todo las élites conservadoras alrededor del Partido Conservador, que veían con malos ojos semejante liberalización de la sociedad y asimilaban al caos, la herejía o la anarquía política. La Constitución de 1857 fue juramentada el 5 de febrero de 1857 por el presidente de la República y el presidente del Congreso, en ese momento Valentín Gómez Farías. Luego de que el Papa Pío IX se pronunciara en contra del nuevo ordenamiento jurídico y el arzobispo Lázaro de la Garza Ballesteros anunciara que ningún católico debía suscribirlo, muchos sectores conservadores iniciaron un movimiento contrarrevolucionario. Hubo un primer alzamiento en Zacapoaxtla y Puebla, que fue rápidamente sofocado por el ejército, pero sería apenas un anuncio de la guerra que vendría. Detractores de la Carta Magna, como Félix María Zuluaga,
incitaron a un golpe de Estado, llamando por escrito al desconocimiento de la nueva Constitución. En 1857 se proclamó el Plan de Tacubaya, que inspiraba a derogar la Constitución y convocar a un nuevo Congreso Constituyente. Muchos funcionarios públicos fueron aprestados por las tropas conservadoras y otros renunciaron a sus cargos, asumiendo el país en un caos del que saldría la Guerra de Reforma. A pesar de lo turbulenta de su historia, la Constitución de 1857 es fundamental en la historia liberal de México, ya que supuso un salto adelante en materia de reconocimiento de libertades individuales y derechos humanos, quizá incluso demasiado adelantada para su época, y de ahí muchos de sus inconvenientes. La Constitución no se aplicó hasta 1861, cuando culminó la Guerra de Reforma, y a pesar de que los liberales la ganaron, el resentimiento conservador permaneció y condujo a su colaboración con los franceses durante la segunda intervención francesa en México. Así, se produjo el derrocamiento temporal de los liberales en 1862 y la declaración del Segundo Imperio Mexicano, que cayó en 1867 y volvió al poder a los liberales. La Constitución de 1857 permaneció en vigencia hasta entonces, 1917, cuando se promulgó una nueva Carta Magna durante la Revolución Mexicana. La Guerra de Reforma o Guerra de los 3 Años fue una guerra civil que ocurrió en México entre 1857 y 1860, en la que se enfrentaron por un lado los liberales, quienes habían tomado el poder en 1854 con el Plan de Ayutla, y por otro lado los conservadores, quienes rechazaban la legitimidad del gobierno y se oponían a las reformas radicales de las leyes mexicanas, la Reforma. El detonante del conflicto fue la promulgación de las leyes de reforma, con las que se establecía finalmente la separación entre la Iglesia y el Estado, limitando los privilegios del clero y nacionalizando los bienes eclesiásticos. También se buscaba limitar los privilegios en el ámbito militar. La Guerra de Reforma fue uno de los muchos episodios en los que se enfrentaban liberales y conservadores por la pugna política en México durante el siglo XIX. En 1855, un grupo de liberales liderados por Benito Juárez e Ignacio Comonfort derrocaron la dictadura de Antonio López de Santa Anna, quien había gobernado a México intermitentemente en un periodo de 22 años. En el marco de lo que denominaron el Plan de Ayutla, una vez que los liberales tomaron el poder, iniciaron reformas radicales, de corte liberal, que fueron plasmadas en una serie de leyes y luego en la Constitución de 1857. Esto se conoció como la Reforma. Las reformas liberales encontraron una feroz resistencia por parte de los grupos conservadores, la Iglesia y el ejército ante la pérdida de sus privilegios. La Guerra de Reforma inició en diciembre de 1858, cuando el entonces presidente electo de México, Ignacio Comonfort, se hizo parte de un autogolpe de Estado al suscribirse al Plan de Tacubaya, que había sido pronunciado por el general conservador Félix Zuloaga, en el cual se desconocía la recién promulgada Constitución de 1857. Establecía que Comonfort permanecería en la presidencia y que éste convocaría en 3 meses a un Congreso Constituyente, que se encargaría de elaborar otro código constitucional. Los estados de México se dividieron entre los que apoyaban el Plan de Tacubaya y los que defendían la Constitución. La Guerra de Reforma culminó el 22 de diciembre de 1860, con la victoria de los liberales en la batalla de Calpulalpan y la entrada de Benito Juárez a México DF el 1 de enero de 1861. Sin embargo, el último intento de los conservadores, la Iglesia Católica y el Ejército por establecer un gobierno monárquico y mantener el antiguo régimen de privilegios los impulsa a buscar la intervención extranjera que, junto a la crisis financiera causada por la guerra y la suspensión de pagos de la deuda externa, fueron detonantes de la segunda intervención francesa en México, 1862 a 1867. México se encontró inmerso en 2 guerras internas por casi una década.